¿Qué tal? Videotutorial número 20 del curso de Aprende a programar en C++. Seguimos con los punteros y vamos a empezar resumiendo de modo rápido lo que vimos en el anterior videotutorial sobre cómo usar los punteros. Para empezar, resumimos cómo tenemos que hacer para declarar un puntero. Tenemos que empezar por escribir el tipo de variable o de objeto que queremos almacenar en ese puntero. Seguido por el operador puntero, una de las opciones que tiene el asterisco, que ya vimos. Seguido por el nombre del puntero. Y también, para terminar, siempre debemos inicializar el puntero, bien como un puntero nulo, con un valor de 0, o ya apuntando a una variable en concreto. Aquí vemos lo que sería un ejemplo real de cómo crear un puntero, nulo en este caso, en nuestro código. A continuación resumimos cómo tenemos que hacer para asignar un puntero. Viendo todo el proceso, creamos una variable, en este caso una variable de nombre la variable y con un valor de 5. Creamos el puntero, en este caso un puntero nulo, y asignamos el puntero a la dirección de la variable usando el operador address of. El ampersand que tenemos que prefijar, poner delante del nombre de la variable. Si en lugar de asignar un puntero a una variable queremos ya inicializarlo, aquí tendríamos el código en el que, como vemos aquí, ya al tiempo que creamos el puntero ya lo estamos asignando. Habría que incluir también, desde luego, el operador puntero, como decíamos hace un momento. Y en tercer lugar, resumimos cómo dereferenciar un puntero. Ya sabemos que en el puntero se guardan direcciones de variables o objetos, y ya sabemos que podemos acceder no solo a esa dirección, sino al valor que contiene esa dirección. Y eso es lo que se llama dereferenciar. En esta primera parte vemos de nuevo cómo creamos una variable y cómo se la asignamos a un puntero llamado ppuntero, y aquí vemos ahora cómo tenemos que hacer para dereferenciar ese valor. El resultado de esta línea de código es que esta variable, el valor, contendrá un valor de 5, porque es el que se encuentra en la dirección a la que apunta ppuntero. Esto que acabo de resumir ahora es en gran medida lo que vimos en el primer vídeo tutorial sobre los punteros. Si tienes esto claro, ya tenemos mucho avanzado. Y ya podemos empezar a adentrarnos en el otro tema, la otra pregunta clave. ¿Para qué usar los punteros? Porque hasta aquí hemos visto paso a paso los detalles sobre cómo asignar una dirección de una variable a un puntero. Sin embargo, en la práctica, los ejemplos que vimos, no deberíamos utilizar un puntero, porque ¿para qué? Si tenemos ya el valor en la variable, ¿para qué molestarse con un puntero cuando podemos acceder simplemente al valor de esa variable sin más? Porque la única razón para el tipo de utilización de los punteros que hemos visto hasta ahora era para demostrar cómo funcionan. Ahora que ya nos sentimos confortables con la sintaxis de los punteros, vamos a utilizarlos en sus usos correctos. Y los punteros son usados la mayoría de las veces para 3 tareas que aquí vemos resumidas. La primera, para manejar datos en el almacén libre, el free store. Esto tiene que ver con la memoria, en la que volveremos a insistir ahora. También se utilizan para acceder a funciones y a datos miembros de una clase, y también para pasar variables por referencia a las funciones. En este primer bloque que estamos dedicando a los punteros, nos vamos a centrar en el manejo de datos en el Free Store, en el almacén libre, y cómo acceder a las funciones y datos miembros de la clase. En el siguiente bloque, cuando terminemos con los punteros, será cuando veamos más en detalle cómo pasar por referencia, que es la otra gran utilización para los punteros.
A medida que nos adentramos en un lenguaje de programación, sobre todo cuando se empieza, siempre surge la pregunta de ¿para qué? Muchas veces llegar hasta el fondo de todos los porqués o para qué es imposible, cierto, pero también en muchas ocasiones no hacerse estas preguntas y no saber las respuestas nos lleva a aprender a hacer las cosas de modo mecánico sin entender realmente lo que estamos haciendo. Esto limita muchísimo nuestras capacidades e impide de verdad que dominemos realmente un lenguaje de programación. Por eso no debemos perder nunca de vista que un lenguaje de programación es un modo mediante el cual los seres humanos nos comunicamos con máquinas. Máquinas que hacen las cosas de una determinada manera y nosotros tenemos que adaptarnos a cómo trabajan las máquinas e indicarle de modo correcto cómo deben hacer las cosas según ellas saben hacerlas. Pues dentro de eso, uno de los temas clave es el de la gestión de la memoria. El modo en el que la máquina gestiona la memoria es una de las prioridades en todo lenguaje de programación. Y en el caso de C++, vemos en este esquema las 5 distintas áreas de memoria que este lenguaje de programación puede usar. Aquí, en entender esto, está en gran medida la clave para entender por qué son tan importantes los punteros, por qué es tan importante poder acceder por referencia y otras muchas cosas que a veces nos preguntamos cuando aprendemos código de programación. Cuando escribimos código en C++, en todos los lenguajes, aunque no justo igual, pero en todos esta parte de la gestión de memoria es clave. Pues cuando escribimos código, dependiendo de lo que estemos haciendo, el compilador va a utilizar de modo distinto la memoria y crea distintas áreas que también tienen un comportamiento distinto. Y C++ puede crear 5 distintas áreas de memoria cuyos nombres, por distintas razones, he decidido no traducir. El primero de ellos es el que se conoce como el stack, la pila sería algo parecido, que es donde va a guardar toda la información referente a las variables y a los parámetros de las funciones. Las variables globales se guardan dentro del área de memoria que se conoce como Global Namespace. El code space es el área de la memoria donde se guarda el código que se está ejecutando en un momento concreto. Y los registros que se utilizan para mantenimiento interno en el trabajo del programa y en el que volveremos a hablar de ellos cuando veamos el trabajo por referencia. Queda, como vemos, lo que se denomina el free store o almacén libre, donde se va a acumular todo lo que no esté en ninguna de las otras 4 áreas de la memoria. El free store a veces se conoce también como heap, que puede tener una traducción parecida a la de stack, pila o montón. Por eso, para que no haya confusiones, vamos a utilizar los nombres en inglés directamente. Es cierto que podemos programar sin tener ni idea de esto que estamos viendo, pero eso significa que tampoco podremos entender por qué en unas ocasiones es mejor utilizar variables locales, por qué en otras globales, por qué son tan importantes los punteros, porque como decíamos, cada una de estas áreas de memoria tiene un comportamiento distinto y dependiendo de lo que queramos, tendremos que utilizar una o otra de estas partes de la memoria. Así, por ejemplo, las variables locales y los parámetros de las funciones no son persistentes. Cuando una función vuelve, cuando llega al return dentro del código, que ya tienes que saber lo que hace, esas variables locales son destruidas en la memoria. Esto puede ser bueno y puede ser malo, va a depender de lo que queramos. Puede ser bueno porque significa que como programadores no tenemos que hacer nada para manejar ese espacio de memoria. Cuando la función vuelve, ese espacio queda liberado y puede ser usado posteriormente. Pero también puede ser malo en ocasiones porque hace mucho más difícil que otras funciones puedan crear objetos que pueden ser usados desde fuera de la función. Se necesita el costo extra de copiar el objeto, buscarlo en la pila, devolver el valor del objeto de destino cuando se le
llame. Por lo tanto, eso es lo que hace que en ocasiones queremos crear variables globales. Variables globales que son las que se guardan en el global namespace. Por tanto, podemos solventar ese problema mediante el uso de variables globales, pero también tiene un costo, que es el de proveer un acceso sin restricciones a esas variables durante todo el programa. Eso lleva a la creación de código que es difícil de entender, difícil de mantener y también a veces inseguro. Pues podemos tener las ventajas de esos dos tipos de memoria y evitar sus inconvenientes utilizando el almacén libre, el Free Store. Eso sí, sabiendo cómo utilizar los datos de modo apropiado, y aquí es donde entra la importancia de los punteros y el acceso por referencia. Porque podemos imaginarnos el Free Store como un gran almacén con multitud de cajones numerados. A diferencia de lo que pasa con el stack, no podemos darle una etiqueta a cada uno. Por lo tanto, el único modo de acceder a la información que está en el Free Store es mediante la dirección en la que se encuentra. Y como ya sabemos, para acceder a las direcciones tenemos que hacerlo mediante el uso de punteros. Por tanto, mientras en el stack, en la pila, esa parte de la memoria donde se guardan las variables locales y los parámetros de las funciones, se limpia automáticamente cuando una función llega a return y el programa vuelve al lugar desde donde fue llamada la función. En ese momento, las variables locales y los parámetros de esa función están fuera de alcance y automáticamente son eliminadas. De este modo se libera memoria en el stack, en la pila, que posteriormente puede ser usada para otras funciones o cualquier otro uso. Por su parte, en el Free Store, el almacén libre, la información que contiene en la memoria, que recuerda que es toda aquella que no se incluye en ninguna de las otras áreas de la memoria, pueden ser variables, pueden ser objetos, y no se limpian hasta que el programa finalice. Por tanto, es nuestra responsabilidad liberar cualquier memoria que hayamos reservado en el Free Store cuando terminemos de usarla. Aquí es donde, por ejemplo, se hacen absolutamente críticos los destructores, ya que son los que nos proveen como un medio de poder recuperar esa memoria en el Free Store que ha sido asignada a una clase y que ya terminamos de usarla. Explícitamente tenemos, mediante el uso de un destructor, que liberar esa parte de la memoria para poder volver a utilizarla. Resumiendo, por tanto, ventajas que presenta el uso del Free Store, que recuerda también que es en gran medida una de las razones de la importancia de los punteros que vamos a necesitar para poder acceder a la información que está en el Free Store. Ventajas, como decíamos, respecto a las variables locales de la pila, ya que se van a mantener siempre disponible hasta que explícitamente nosotros las eliminemos. Tendremos que liberar esa memoria, ya que de lo contrario podría sobrecargarse y hacer que el programa fallara. Y ventajas también respecto al uso de las variables globales. En este caso, el uso del almacén libre, el Free Store, hace que solo las funciones que tengan acceso al puntero, que es donde va a estar la dirección apropiada para poder acceder a el Free Store, son las que van a acceder a los datos, no todas como ocurre con una variable global. De este modo reducimos las posibilidades de que se puedan llevar a cabo cambios en los datos que luego no podemos localizar, que es el problema que ocurre con el uso de las variables globales.
Así que trabajar directamente con el Free Store ofrece en determinadas circunstancias ventajas respecto a trabajar con variables locales o variables globales. Pero para poder hacerlo tenemos que tener un método para poder crear un puntero que apunte a el área concreta del Free Store. Por lo tanto, necesitamos tener el método para poder crear el puntero. Y además necesitamos también un método que nos permita pasar ese puntero entre las funciones. Vamos a ver ahora la manera de hacerlo y vamos a ver las palabras clave que nos permiten hacerlo. Pues para poder asignar memoria en el almacén libre, en el Free Store, en C++, tenemos que usar la palabra clave new. Palabra clave new seguida por el tipo de objeto que queremos localizar para que el compilador sepa cuánta memoria va a tener que reservar. Así, si escribimos new unsigned short int, el compilador asignará 2 bytes en el almacén libre, o si escribimos new long, en ese caso asignará 4 bytes, siempre que sea ese el sistema que estemos utilizando. Ya sabes que pueden variar. Llegados a este punto, volvemos al tema clave al que estamos dedicando este bloque, que es el de los punteros. Porque el valor de retorno que nos va a devolver new, que recuerda que es la palabra clave para poder asignar memoria en el Free Store, el valor de retorno va a ser una dirección en la memoria. Y como ya sabemos, las direcciones de memoria tenemos que guardarlas en punteros. Resumimos aquí el proceso que tenemos que entender ya perfectamente. Para empezar, creamos un puntero, como ya sabemos, mediante el uso del operador puntero. Y a continuación lo que hacemos es asignárselo al valor de retorno de new. Aquí lo vemos completo, la creación del puntero y su asignación al valor de retorno de new. Aquí lo vemos completo, la creación de un puntero y la asignación a ese puntero del valor de retorno de new, que recuerda que va a ser una dirección de memoria. De este modo lo que hemos hecho es asignar un área de la memoria que se encuentra en el Free Store mediante el uso de new, que como sabemos de valor de retorno es una dirección de memoria que guardamos en el puntero. A partir de ahora podemos acceder al valor que hay en esa memoria y podemos manipular el valor que hay en esa memoria mediante el uso del puntero, como también ya sabemos. Pero vamos a estar trabajando desde el Free Store con la ventaja que nos ofrece. Así que si después de haber asignado el valor de retorno de new a p puntero escribimos esto que aquí vemos, lo que le estamos diciendo es asigna el valor 72 al área en el almacén libre al que apunta p puntero. La palabra clave new, que está muy relacionada con la palabra clave delete. Porque como decimos, la clave para poder usar el Free Store, el almacén libre, es liberar las áreas de memoria cuando terminemos de usarlas. Esta palabra clave delete tenemos que aplicarla sobre el puntero y lo que hacemos de este modo es vaciar el contenido y devolver la memoria a la que apuntaba el puntero al Free Store, que recuerda que también se llama heap. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación de delete a un puntero. Recuerda, es muy importante recordar que la memoria asignada mediante el uso de new
no es liberada automáticamente. Si creamos una variable puntero que está apuntando a la memoria en el free store, ese puntero en un determinado momento del programa puede salir de alcance, deja de ser útil para el programa si lo usamos en una función, por ejemplo. Pero a diferencia de lo que ocurre con las variables que tenemos en la pila, en el stack, la memoria que ocupa no se devuelve automáticamente al almacén libre. Si antes de que salga de alcance no aplicamos al puntero el delete, esa área de memoria se sigue considerando que está asignada y como el puntero está fuera de alcance ya no está disponible, no contamos con ningún método para poder acceder a esa área de memoria. Esto puede pasar, por ejemplo, si usamos un puntero como una variable local. Cuando la función en la que el puntero es declarado vuelve, llega a return, ese puntero sale de alcance y se pierde. Si la memoria que hemos asignado con new, por lo tanto en el free store, no es liberada mediante delete, se convierte en un área de memoria no disponible. Y esto es lo que se conoce como fuga de memoria. Se llama fuga de memoria porque esa memoria no puede ser recuperada hasta que el programa finalice, que como sabemos es el único momento en el que el espacio asignado en el free store es liberado de modo automático. Por tanto, se llama así porque es como si la memoria se hubiera escapado del ordenador, ya que no podemos de ningún modo acceder a ella. Por tanto, para prevenir fugas de memoria, debemos siempre restaurar cualquier área de memoria del free store que hayamos asignado. Y lo hacemos, como decíamos, usando la palabra clave delete aplicada al puntero. Pero otra cosa importante a recordar, cuando aplicamos delete a un puntero no estamos borrando el puntero. Realmente lo que estamos haciendo es liberando la memoria cuya dirección tenemos almacenada o teníamos hasta ese momento almacenada en el puntero. Lo que estamos es diciéndole devuelve al almacén libre la memoria a la que este puntero apunta. Porque el puntero no se borra, sigue siendo un puntero y puede ser reasignado a otra dirección de memoria posteriormente. En un momento veremos cómo utilizar un puntero para guardar una dirección del free store, cómo utilizar el valor que tenga esa dirección y posteriormente cómo borrar la dirección pero mantener el puntero. En muchas ocasiones el uso del free store tiene que ver con el uso de clases y objetos. Podemos, por ejemplo, inicializar los punteros con el constructor en la clase, posteriormente asignarle memoria a esos punteros cuando creamos una instancia del objeto, y en el destructor lo que hacemos es comprobar si los punteros son o no nulos. Si son nulos no hay problema, si no son nulos, tienen alguna dirección, hay que deslocalizarla, hay que borrarla para poder volver a reutilizarla y liberar la memoria en el free store. Cuando lo veamos en algún ejemplo algún ejemplo práctico quedará más claro, pero de momento es importante recordar esta relación entre el free store y las clases. Y antes de ver el primer ejemplo práctico, una precaución. Tener en cuenta algo que tiene que ver con el funcionamiento de C++, que si no tenemos en cuenta puede provocar que el programa falle. Si recuerdas, cuando empezamos a ver los punteros, dijimos que era muy importante que nunca tuviéramos lo que se llaman punteros salvajes, que no apuntan a ningún sitio. Si no apunta a una dirección, es muy importante que lo convirtamos en un puntero nulo y, por tanto, que apunte a 0. Vemos aquí un ejemplo de por qué eso es tan importante. Vemos aquí en esta primera línea como lo que hacemos es asignar en el free store una dirección a el puntero T caballo.
Cuando aplicamos delete al puntero, recuerda que lo que hacemos de este modo no es borrar el puntero, sino liberar la memoria a la que apunta y por tanto borrar la dirección a la que apunta. ¿Qué ocurre? Que en este momento acabamos de convertir este puntero en un puntero salvaje. Ya dijimos todos los problemas que pueden provocar los punteros salvajes. En este caso lo que ocurre es que si en otro momento en el programa volvemos a utilizar delete con este puntero que ya se ha borrado su memoria, el programa va a fallar. Por tanto, es muy importante recordar que cuando utilicemos delete con un puntero, posteriormente tenemos que convertir ese puntero en un puntero nulo, haciéndolo igual a 0. Si hacemos esto, cuando posteriormente, si posteriormente en algún momento en el programa llamamos de nuevo a delete con p caballo, no pasa absolutamente nada y el programa sigue funcionando de modo correcto. Por tanto, una precaución a tener en cuenta y de nuevo un ejemplo de por qué no debemos nunca usar punteros salvajes en nuestros programas. Vamos entonces con un ejemplo práctico que nos permita ver algunas de las cosas explicadas hoy. Para empezar, vamos a crear un puntero de los que explicamos en el anterior vídeo tutorial. Un puntero que por lo tanto apunta a una variable que se encuentra en el stack, en la pila. Tenemos ya la estructura general del código creada y, como decíamos, empezamos creando una variable a la que vamos a llamar variable local y que le damos un valor cualquiera. A continuación creamos un puntero que apunte a la dirección donde se encuentra variable local. Para ello recuerda en primer lugar el tipo de variable que va a alojar, que es integer, el operador puntero, el asterisco, el nombre que le queremos dar al puntero, vamos a llamarle p local en este caso, igual, y el operador de address of, el ampersand, seguido del nombre de la variable. Todo eso ya tienes que saber hacerlo perfectamente, ya que fue lo que vimos en el anterior vídeo tutorial. Con esto tenemos creado un puntero de nombre p local que apunta a la dirección en el stack, en la pila, donde se encuentra una variable de nombre variable local. Ahora, para ver la diferencia, lo que vamos a hacer es crear un espacio en el free store para guardar una variable. Para eso, como recuerda, tenemos que utilizar la palabra clave new. Pero este tipo de espacios en el free store, como decimos, no se le puede dar una etiqueta, no se les puede poner un nombre como a las variables del stack. Por lo tanto, tenemos también que crear un puntero que apunte a ese espacio en el free store. La primera parte es exactamente igual. Vamos a crear un puntero, en este caso lo vamos a llamar pheap, ese otro nombre que se le da también al free store, y que va a contener un integer. Por lo tanto, aquí, simplemente cambiando el nombre, es exactamente lo mismo. Después de igual, lo que tenemos que hacer aquí es poner la palabra clave new, seguido del tipo de valor que va a contener, que es un entero, integer. Por lo tanto, ahí lo tenemos. De este modo, ahora sí, hemos reservado el espacio en la memoria para free store, para un entero, y apunta a ese espacio en la memoria un puntero de nombre pheap. A partir de este momento le podemos dar ahora cualquier valor que se guarda en ese espacio, simplemente utilizando el operador de indirección, también, como ya sabemos. Vamos entonces ahora a dar un valor para guardar en el free store, en ese espacio de memoria al que apunta pheap. Para dar un valor a ese lugar al que apunta la dirección tenemos que utilizar el operador de indirección, que es el asterisco. Recuerda esos dos usos del mismo operador que a veces llevan a confusión. Aquí es el operador puntero, ya que lo que hace es crear un puntero, mientras que ahora el uso que le vamos a dar aquí es el operador de indirección. Vamos a hacer que en esta dirección a la que apunta el puntero se guarde un valor. Simplemente, por tanto, haciendo así, pheap igual a 7, ahora en este espacio del free store al que apunta pheap, tenemos un valor de 7 guardado. Si ahora hacemos distintos cout a la variable y los punteros que tenemos creados, nos devolverán los valores, como aquí vemos.
variable local el valor que tiene 5, p local que apunta a esa variable devolverá el mismo valor 5 y pheap lo que va a hacer es devolvernos el valor que se guarda en esa memoria del FreeStore a la que apunta. Por tanto, aquí nos tiene que devolver 7. Si compilamos y ejecutamos, aquí tenemos el resultado. Lo que nos interesa, lo que vemos en pantalla, lo que es importante que entendamos para realmente saber programar a fondo. ¿Por qué ocurre esto? Entonces recuerda que esta variable es una variable que se encuentra en el stack, en la pila, y que por lo tanto ahora para eliminarla no tenemos que preocuparnos, se elimina automáticamente cuando deja de utilizarse. Mientras que en el caso de este otro puntero y el valor que contiene se encuentra en el FreeStore. Y este valor recuerda que no se elimina a menos que nosotros explícitamente indiquemos que se elimine. ¿Cómo podemos eliminar ese valor guardado en memoria, ese valor 7? Para eso tenemos la otra palabra clave que acabamos de ver, que es delete, junto con new delete. Fíjate, para empezar, en el modo en el que lo escribimos, delete y el nombre del puntero sin ningún otro operador. Observa cómo es simplemente el nombre del puntero. Y recuerda también que con esto no decimos que se borre el puntero. Con esto lo que estamos diciendo es que se borre, que se elimine ese espacio de la memoria que estaba ocupado en el FreeStore. El puntero pheap que habíamos creado antes aquí sigue existiendo, no lo eliminamos. En este momento, este puntero es lo que denominamos un puntero salvaje, que ya dijimos que no tenemos que dejarlos nunca en nuestro código. ¿Qué podemos hacer? Podemos asignarle cualquier otro valor. Para empezar, simplemente tendríamos que indicarle, si queremos de nuevo asignarlo a el FreeStore, crear un nuevo espacio de memoria con un nuevo new int. De este modo, ahora ya tenemos el puntero que apunta a el new int. Aquí no hace falta poner el asterisco porque recuerda que el puntero ya estaba creado, sigue creado, lo habíamos creado aquí. Y ahora simplemente le podemos asignar de nuevo cualquier valor, el que queramos, y ese valor será almacenado en el FreeStore. Vamos a cambiar ese valor, vamos a poner por ejemplo 17. Y de nuevo lo asignamos como hacemos con los punteros, el operador de indirección, nombre del puntero, y valor, después de el igual que queramos darle. Aquí lo vemos, en este caso, ahora en ese espacio del FreeStore, al que apunta pheap, y observa que la única forma de poder acceder es a través de pheap, ya que no tiene otra etiqueta, tiene ahora un valor de 17. Si volvemos a hacer un cout ahora a pheap, veremos cómo nos devuelve en pantalla este nuevo valor. Si ahora lo probamos, veremos cómo nos devuelve 17. Ahora aquí ya con el return se terminaría la función, y recuerda que en este momento sí, cuando la función llega a vuelve, en este caso es main, es cuando se elimina lo que se encuentra en el FreeStore. Por tanto, ahora no sería necesario poner un nuevo delete, aunque recuerda que no está de más siempre que tengamos un new utilizar posteriormente un delete, así que vamos a ponerlo. Y al terminar el programa lo dejamos ya aquí. No hay posibilidad de que volvamos a usar un delete con pheap, así que no puede darnos problema, así tal como está. Si compilamos y ejecutamos, vemos el resultado como primero heap tiene el valor de 7, después de borrarlo y asignarlo a un nuevo espacio en el FreeStore y darle un nuevo valor de 17, es el que aquí recuperamos. Vamos a pararnos un momento más en el tema de las fugas de memoria, que es uno de los temas más serios y que suele provocar más quejas cuando se habla de trabajar con punteros. Ya hemos visto antes un modo que puede provocar una fuga de memoria. Otro modo en el que puede ocurrir es si no nos damos cuenta y reasignamos un puntero antes de borrar la asignación de memoria que tenía antes. Sería un ejemplo como el que vemos aquí en pantalla. Código que ya tienes que entender. Aquí lo que hacemos es crear un puntero de nombre ppuntero
y que apunta, aquí tenemos la palabra clave new para indicarlo, a el free store, donde se va a guardar un valor de tipo unsigned short integer. A continuación, usando el operador de indirección, le damos un valor que se guarda ahí en el free store. Pero observa como a continuación, en la siguiente línea, lo que hacemos es asignar p puntero a una nueva dirección en el free store sin haber borrado esta, y posteriormente le damos un valor, que es lo que aparece aquí. ¿Qué ocurre con esto? Que a partir de este momento tenemos una dirección en memoria, que es donde se guarda este valor, que es inalcanzable, que ya no podemos modificar de ningún modo, ya que recuerda que el único modo de acceder a esa información en el free store es a través del puntero, y como el puntero está reasignado sin haber antes borrado esa, mediante el uso de delete, esa conexión con esa otra parte de la memoria, a partir de ese momento teníamos una parte de la memoria ocupada y que no podemos modificar. Es otro ejemplo de fuga de memoria. Aquí tenemos este mismo código reescrito, bien reescrito. Aquí vemos como antes de volver a reasignar el puntero, borramos esa conexión que tiene con una parte de la memoria en el free store mediante el uso de delete. Moraleja de esto que acabamos de ver, pues que cada vez que utilices new debería haber una llamada a delete. Es muy importante que mantengamos la pista de a qué puntero pertenece un área de memoria en concreto y asegurarnos que esa memoria es devuelta al almacén libre cuando terminemos con ella. Usar el free store tiene ventajas, pero como vemos también requiere cuidado en el momento de utilizarlo, sobre todo liberando esa memoria cuando ya no la necesitamos y sobre todo antes de reutilizar el puntero, ya que entonces ya sería imposible poder reasignar esa memoria hasta que el programa acabe. Seguimos. Hemos visto hasta ahora cómo crear punteros prácticamente siempre para enteros. Desde luego, del mismo modo, podemos crear un puntero para cualquier tipo de datos, incluyendo también para clases. Si tenemos declarado un objeto del tipo caballo, podemos declarar un puntero para esa clase e instanciar un objeto de la misma en el free store. Lo podríamos hacer del mismo modo que, como ya sabemos, podemos hacer en el stack, en la pila, como vimos cuando cuando vimos las clases en el curso. La sintaxis es exactamente la misma que para los enteros, como vemos aquí. En esta línea llamamos al constructor por defecto, que no toma parámetros también, como ya sabemos. El constructor es llamado siempre que un objeto es creado, tanto en la pila como en el free store. Pero debemos tener claro que cuando creemos un objeto con new, como es aquí, podemos usar cualquier constructor, no solo el constructor por defecto, como es en este caso. En cuanto a borrar objetos del almacén libre, nos encontramos en la misma situación. Tenemos que utilizar la palabra clave delete para poder liberar esa memoria. Lo que ocurre en este caso, al tratarse de un objeto de una clase con la llamada a delete, es que se llamará al destructor de la clase para liberar esa memoria. Lo vemos de nuevo en un ejemplo práctico. Vamos a empezar creando una clase simple pero completa, reducida a lo mínimo necesario para que funcione. Vamos a declarar la clase y dentro de ella declaramos un constructor y un destructor. Hasta aquí nada nuevo. Tenemos aquí en la parte pública el constructor y el destructor y una variable miembro privada. Y a continuación definimos el constructor y el destructor. Como vemos, tanto en el constructor como en el destructor, lo que hacemos es que se imprima en pantalla que han sido llamados, para ahora cuando los utilicemos en main saber en pantalla el momento en el que se están utilizando, ya que se imprimirá. De ahí que lo pongamos. Aunque, como ya sabemos también, el destructor en la mayoría de las ocasiones no tiene que llevar nada de código.
A continuación creamos la función main y dentro de ella vamos a ver ahora cómo podemos instanciar objetos de esta clase tanto en el stack, en la pila, como hicimos hasta ahora, como en el free store, que es lo que estamos viendo en este video tutorial. Para empezar vamos a crear un objeto de la clase caballo regular, por tanto que se guarda en el stack, en la pila, como hemos hecho ya en otras ocasiones. Vamos a poner primero un cout para decir en pantalla lo que vamos a hacer y posteriormente llevamos a cabo la instanciación de ese objeto de la clase caballo. Objeto al que, como vemos aquí, le llamamos Eclipse, que era el nombre de un caballo muy famoso. Como vemos, primero ponemos un string para que se vea en pantalla, porque lo que intentamos aquí es ver de qué modo se va llamando al constructor y al destructor. En este momento, cuando creamos un objeto de la clase simple caballo, se tiene que llamar al constructor. Como aquí en llamar al constructor le tenemos indicado que imprima, por lo tanto en este momento tiene que aparecer constructor llamado, ya que se va a llamar a este método. Además, si no ponemos nada más, también sabemos que cuando llegue a return a la función, por lo tanto termine el programa, será llamado automáticamente el destructor de este objeto que hemos creado. Por lo tanto, si ejecutamos ahora esto tal como está, tendrá que aparecer esta impresión y posteriormente veremos cómo se llama al constructor y al destructor, que tendrá que imprimirse también en pantalla, porque es lo que se indica aquí en su definición. Si compilamos y ejecutamos lo que tenemos hasta ahora, observa cómo aparece primero el string que escribimos y cómo vemos cómo es llamado el constructor y cómo es llamado el destructor. Ahora vamos a crear un nuevo objeto de la clase siempre caballo, pero que se almacene en el free store. Para ello, como sabemos, tenemos que utilizar la palabra clave new y no podemos darle una etiqueta, por tanto tenemos que guardarlo en un puntero. Vamos de nuevo, para verlo también en pantalla, primero ponerlo como string, para ver posteriormente en pantalla, en el momento que ocurre lo que ahora vamos a escribir, a qué se llama, si se llama al constructor, en el momento en el que se llame. Ahora aquí escribimos el código en el que, como vemos aquí, es exactamente esto, creamos un puntero que va a contener un objeto del tipo de la clase simple caballo y lo hacemos igual a, en la memoria guardado, el espacio que va a tener en el free store con el uso de new. Lo escribimos y de este modo ahora ya tenemos un puntero que apunta al free store, un lugar para guardar un objeto de esta clase. Si tal como está ahora ejecutamos, observa lo que pasa y recuerda lo que veíamos antes de poner esta línea. Compilamos y ejecutamos y observa cómo aquí sigue apareciendo el constructor. Esto recuerda que sigue siendo un string y ahora aquí vuelve a aparecer el constructor cuando hemos creado aquí este nuevo objeto de la clase. Pero este destructor, observa como destructor solo aparece una vez y coincide con el destructor que ya aparecía antes al final y es el del constructor que está en el stack. Como vemos aquí, por lo tanto, de este modo el que está en el free store no se destruye. Tenemos que llamar a delete para que se lleve a cabo esta destrucción. Aquí lo vemos, creo que queda claro. Que lo hacemos del mismo modo, primero lo ponemos como string para ver el sitio en el que ocurre y posteriormente ponemos el delete puntero. Veamos ahora lo que ocurre con esto escrito y ahora veremos como si tendremos también dos destructores y que con el delete aplicado a un puntero que apunta a una parte de la memoria en el free store donde tenemos almacenado un objeto de una clase, llama al destructor de esa clase. Esto que acabo de decir ahora, para el que no haya seguido el curso, le sonará desde luego a chino. Si lo has entendido, pues muy bien, vas por buen camino.
Si compilamos y lo ejecutamos tal como se encuentra, observa como ahora tenemos aquí dos destructores. Este destructor primero que hay aquí es el que es llamado cuando usamos la palabra clave delete, mientras que el otro es el que está en el stack y por lo tanto es llamado automáticamente. Vamos a poner otro string justo debajo para ver cómo este destructor no es llamado al final, sino que es llamado cuando se utiliza la palabra clave delete con el puntero. Vamos a escribir una última línea. Vamos a poner cualquier cosa, simplemente es para que quede claro, para que quede claro cómo ese destructor es llamado cuando ponemos delete, mientras que el otro es llamado cuando llegamos a return de modo automático. De este modo tenemos terminado este programa en el que vemos un buen ejemplo de cómo podemos utilizar new y delete también con objetos de una clase y por tanto podemos utilizar el free store para trabajar con clases también. Compilamos y ejecutamos de nuevo y observa como aquí este destructor aparece después de delete, mientras que este otro aparece después de la última línea del código llamado de modo automático. Aquí puedes ver bien este modo de llamar a constructores y destructores, cómo lo lleva a cabo el programa o cómo podemos hacerlo nosotros ahora gracias al uso de delete. Por tanto, ya sabemos que podemos alojar instancias de objetos de una clase en el Free Store y sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a los datos miembros de esa clase desde el Free Store. Vimos en los videotutoriales dedicados a programación orientada a objetos que accedemos a miembros y funciones de un objeto usando el operador punto. Esto que vemos aquí funciona para objetos de la clase caballo creados localmente, que se encuentran alojados en esa parte de la memoria, en esa área de la memoria que llamamos stack o pila. Para acceder a los miembros de un objeto cuando usamos un puntero es distinto. Para acceder al objeto caballo en el Free Store tenemos primero que dereferenciar el puntero, que es lo que hacemos en esta primera parte, y luego utilizando el operador punto, que en este caso por lo tanto lo hacemos con el valor al que está apuntando, llamamos al método que queramos utilizar. Un poco lío puede que parezca esto, vamos a verlo un poco más en detalle paso a paso y después también veremos, después de que lo entendamos, que C++ nos da un atajo, un operador atajo para poder hacerlo de modo más sencillo. Lo vemos aquí esquematizado. Como vemos en el primer paso lo que hacemos es dereferenciar el puntero utilizando el asterisco. A partir de este momento no tenemos ya el puntero sino el valor que esté alojado en el Free Store. Lo ponemos entre paréntesis como vemos aquí justo para asegurarnos que se lleve a cabo la dereferencia antes de que se llame al método. Así nos aseguramos que se llame al método del valor que está en el puntero. De ahí los paréntesis que, como sabemos también, ya lo vimos, dan prioridad. Posteriormente la sintaxis de punto y el nombre de, en este caso, un método al que queremos llamar. Como esto, incluso en el momento de escribirlo es bastante lioso, C++, como decíamos, nos provee con un operador atajo, con un acceso indirecto. Es lo que se denomina el operador de acceso a miembros de la clase. Y es el que aquí vemos, que se escribe con un guión seguido por el símbolo de mayor que. C++ trata esto como si fuera un único símbolo. Es un operador que recuerda una flecha y que, como decimos, se conoce como el operador de acceso a miembros de la clase. Vemos aquí como lo que antes escribíamos para acceder a este método, lo podemos hacer de este modo mucho más sencillo, utilizando este operador. Vamos a ver todo esto en un nuevo programa. Veremos cómo acceder a variables y a funciones miembro de objetos que estén creados en el Free Store.
Vamos de nuevo, para verlo funcionando, crear una clase completa, sencilla pero funcional, en la que, junto con el constructor y destructor, en este caso vamos a crear un par de métodos que nos permitan posteriormente ver cómo acceder a ellos en el FreeStore. Aquí tenemos la clase, que ya tienes que entender perfectamente. Declaramos un constructor al que también ya definimos, por lo tanto, como ocurre con los otros métodos, son inline, y en este caso, como vemos, le damos un valor para que aparezca ya por defecto de 2. Y el destructor, y aparte de eso también, como vemos, creamos dos métodos, obtener edad y configurar edad, iguales exactamente a los ya usados muchas veces en el curso, en este caso también inline, como en el caso del constructor. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Vamos ahora a iniciar la función main. Voy a crear ya la estructura con el using namespace para el cout que vamos a utilizar, y ya incluimos también el return, que ya sabemos que tiene que ir al final de la función. En esta línea está ahora la clave. Veamos cómo crear una instancia de la clase simple caballo que se aloje en el FreeStore. Esto tampoco es nada nuevo, lo hicimos en el programa anterior. Tenemos que poner en primer lugar el tipo, que va a ser la clase simple caballo, el operador puntero, el nombre del puntero, igual a new, y también el tipo de lo que vamos a guardar en el FreeStore, que es la clase caballo, una instancia de esa clase. Pero vamos a introducir un cambio, primero lo ponemos y ahora lo explicamos. Es justo esto. Lo único que cambia es el nombre que le damos al puntero. Hasta ahora siempre los punteros poníamos delante la letra P, decíamos que era una convención, pero también decíamos que le podemos dar cualquier nombre que sea legal para una variable. Por tanto, podemos también llamarle, como hacemos aquí, Eclipse, el nombre que antes dábamos cuando estaba en el stack, pero sin olvidar que lo que tenemos aquí es un puntero. Pero de este modo, ahora sí, ya tenemos un sistema para poder acceder a los métodos de la clase desde el FreeStore. Desde luego, le podemos poner exactamente igual pEclipse, no habría ningún problema, pero vemos cómo puede utilizarse de este modo, y simplemente cambiando la sintaxis y los operadores que tenemos que utilizar, vamos a poder acceder a los métodos de un objeto que se almacena en el FreeStore. Pero eso en gran medida es la cocina. Tenemos que entenderlo porque si no es muy difícil después poder escribir código, o por lo menos saber lo que estamos escribiendo. Pero una vez entendido, en el momento de escribir código es también muy importante intentar que sea lo más sencillo posible. Y en este caso, ahora ya si recuerdas el uso del operador para acceder a los métodos de una clase, podemos simplemente escribir Eclipse, ese operador, el guión símbolo mayor que, y el método al que queremos acceder. Observa, simplemente de este modo, Eclipse configura la edad 5, estaremos configurando la edad de ese trozo de memoria que tenemos en el FreeStore, este método con un valor de 5. Por tanto, observa cómo se reduce prácticamente a escribir exactamente lo que hacíamos cuando lo teníamos en el stack, simplemente utilizando un operador distinto, en lugar del operador punto, el operador de acceso que aquí vemos. Y tenemos que saberlo, aunque desde el punto de vista de código poco puede importar, pero sí que tenemos que saberlo, que esto es un puntero, no es en este caso un objeto o una instancia del objeto, es el puntero. Desde luego que no queremos acceder al puntero, queremos acceder al valor que está en la dirección a la que apunta, pero eso recuerda que gracias al uso de este operador no es necesario hacerlo con el otro sistema que también funcionaría, que sería ponerlo entre paréntesis y poner el operador, en este caso de indirección, para indicar primero que se referencie el puntero. Gracias al uso de este operador no es necesario, pero sí es necesario que sepamos lo que está ocurriendo para entender realmente cómo funciona esto.
Si entiendes esto, todo lo que vamos a ver en este programa está entendido. Quise empezar justo con esta línea, porque creo que sería mejor, pero recuerda que antes aquí ya tenemos un valor por defecto para edad, y por lo tanto primero vamos a hacer un cout para que muestre en pantalla, de nuevo utilizando Eclipse y obtener edad, el valor que en este momento tiene, que sería 2. Esto lo vemos aquí, y ahora a partir de lo que escribimos ya tiene que entenderse perfectamente. Aquí, un poco más largo, voy a ampliar esto. Aquí vemos esta línea, primero con este string, Eclipse tiene, y después aquí es donde vemos de nuevo cómo utilizamos el operador, puntero, operador y método obtener edad. En este caso lo tenemos aquí configurado con un valor inicial de 2. Por tanto, aquí lo que pondrá, Eclipse tiene el valor que aquí aparece, por tanto lo recupera, 2 años de edad. Después lo que hacemos en esta línea es cambiar ese valor con configurar edad, el otro método, a 5. Si ahora de nuevo volvemos en pantalla a ponerlo, en fin, esto ya tienes que saberlo sin problema, pues lo que hará será aparecer un valor de 5 si ya vamos a obtener edad. ¿Qué es lo que hacemos en esta otra línea, que es exactamente calcada de la que teníamos ahí? ¿Qué nos queda por hacer? Pues poner el delete. Recuerda que en este caso hay un new, debe haber también un delete, que al tratarse de una clase llamará al destructor, como también ya veíamos antes. Con esto tenemos ya creado, en fin, hay que subir esto para arriba, tenemos ya creado el programa completo en el que vemos cómo podemos acceder a datos o funciones miembro de una clase que está alojada, un objeto que está alojado en el Free Store. Si compilamos y ejecutamos, aquí tenemos el resultado en pantalla, que no hay nada más que decir. Vamos a ir ya terminando este denso, intenso, aunque también creo que interesante video tutorial. Desde luego interesante para la gente que le guste y que entienda de estos temas. Esto no es como un programa, un reality show en televisión. Esto a una persona que no entienda de esto, pues me imagino que le parecerá lo más tostón que vio en su vida. Para la gente que entienda, para la gente que sepa de qué estamos hablando, espero que le parezca interesante. Con lo que acabamos de ver en el anterior programa queda claro, espero, que podemos crear objetos de una clase que estén alojados en el Free Store. Pero además también podemos crear datos miembros que pertenezcan a un objeto y que se encuentren también en el Free Store. Uno o más de los datos miembros de una clase pueden ser un puntero para un objeto que se encuentre en el Free Store. En este ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a crear dos variables miembro que son, como aquí vemos, punteros. Aquí donde declaramos las partes privadas de la clase, lo que estamos haciendo es referenciando el puntero, por tanto indicando que acceda al valor, que tiene que ser de tipo íntegra. El lugar donde creamos los punteros, como vemos, es dentro de la definición del constructor. Aquí lo vemos, cómo creamos los dos punteros y cómo los inicializamos ya con un valor determinado. Aquí de nuevo creamos punteros que no les ponemos el p delante, simplemente es el nombre de variable que usábamos antes, pero siempre teniendo en cuenta que aquí lo que estamos hablando es de punteros y por tanto posteriormente para usarlos tenemos que referenciarlos mediante el uso del asterisco, como ya sabemos. No vamos a construir todo el código de nuevo, creo que ya este vídeo tutorial hemos hecho varios, irá desde luego el código junto con el vídeo tutorial y ya tienes que entender perfectamente todo. Para empezar, por lo tanto, dejar claro que la memoria puede ser asignada en el constructor de la clase o en uno de los métodos de la clase también podríamos hacerlo. Pero eso sí, de nuevo, cuando hayamos terminado de usar ese dato miembro, los distintos datos miembro que recuerda que son punteros, podemos y debemos borrarlo en uno de los métodos o en el destructor. Vemos ahora, explicamos lo fundamental de este programa que tienes en pantalla. En este programa, de nuevo, como vemos, empezamos por declarar una clase a la que llamamos simple caballo, como antes.
pero la declaramos de un modo distinto a las anteriores, porque como ya decíamos, las dos variables miembro, que son los dos punteros a números enteros, aparecen aquí definidos como tales. Y como ya decíamos, cuando definimos el constructor, que aquí lo vemos, inicializamos los punteros para que apunten a la memoria en el almacén libre con el uso de new, además de darles unos valores por defecto. Por tanto, aquí está la diferencia, ahora es dentro de la propia clase donde ya utilizamos los punteros. Y es en el cuerpo del constructor donde llamamos al new integer, como aquí vemos, pasándole un valor. De este modo lo que hacemos es crear un integer en el heap, en el free store, y lo inicializamos con un valor determinado para cada una de las variables miembro, que son punteros, y que aquí vemos es un valor de 2 y 5, podría ser cualquier otro. Y desde luego, como siempre usamos new, hay que liberar la memoria. Y en este caso, dentro de la definición del destructor, que aquí tenemos, es donde vamos a utilizar delete para los dos punteros, para su edad y para su peso. Como vemos, dentro de la parte pública de la clase tenemos creados los métodos tanto para obtener y configurar edad como peso, que de nuevo están inline, tanto aparece aquí también la definición, y de nuevo, desde luego, tenemos que utilizar los punteros para acceder a esos valores. A partir de este momento, la función de llamada, que en este caso va a ser main, no tiene por qué saber que su edad y su peso son punteros para la memoria en el free store. Main, como vemos en esta parte, lo que va a hacer es seguir llamando a los distintos métodos, obtener edad, obtener peso o lo que fuera. En este caso usamos uno, podríamos usar cualquiera de los dos definidos. Pero observa como aquí no se tiene para nada en cuenta si es puntero o no lo es, porque eso, como ya sabemos, queda oculto dentro de la clase, y aquí lo único que hacemos ahora es llamar al método que utilizará posteriormente los datos miembros de la clase. Lo que sí hacemos en main es crear un objeto de la clase simple caballo que se guarda en el free store, por lo tanto con un puntero. Esto es exactamente lo que veíamos ya, lo tenemos por ejemplo en esta línea, podemos verlo, en el que creamos el objeto y el puntero al que apunta en el free store. Vemos aquí justo la diferencia entre lo que explicábamos en el anterior programa y en este, que lo que estamos explicando es que además de objetos también podemos crear datos miembro de una clase que estén almacenados en el free store y no en la pila, en el stack. Y para ello tenemos también, como siempre, que crear los punteros y tenemos que llevar a cabo la eliminación de la dirección a la que apuntan en memoria cuando dejen de utilizarse, que es lo que tenemos aquí en el destructor. Creo que a partir de esto tienes que entender perfectamente también este programa, no tiene nada de nuevo, y aunque sí se puede considerar ya un programa complejo, es cierto que a estas alturas del curso tienes ya que entenderlo bien. Nos quedan aún unos cuantos temas que tratar sobre los punteros, como el uso de des, los distintos tipos de punteros o el uso de punteros constantes. Lo veremos en el siguiente video tutorial, en el que también haremos algunas prácticas para fijar, consolidar un poco más todo este tema que estamos viendo, antes de empezar con el otro bloque también muy relacionado, como ya dijimos, del trabajo por referencia en programación. Lo dejamos aquí, nada más en este video tutorial. Os habló Jesús Conde, nos vemos.